Don Raúl Ramos, quien es el gremio que nuclea a los empleados de banco, en este caso, bueno, él me lo va a decir acá, ¿a quién? Únicamente al Banco Rioja o a todos los bancos que tenemos acá en Chilecito, llámese así Banco Nación, Patagonia, Macro, que es la que tenemos en nuestro departamento. Ahora, don Ramos, fuera del Banco Rioja, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo le va, Frida? Mucho gusto. Sí, la asociación bancaria comprende a todos los bancos que están en nuestra seccional. Nuestra seccional está comprendida por Chilecito, Aymogasta, Famatina, Chamical, Villa Unión, Vinchina. Este, Todas las casas, ¿no es cierto?, que funcionan en esas localidades están dentro de la seccional de la asociación bancaria y por ende nosotros las representamos. Ah, qué bien. O sea que tiene un amplio abanico de representación, digamos así, don Ramos, para lo que, digamos, del sur de Paiquí hacia todo lo que es el noroeste. Exactamente, sí. La provincia está dividida en dos seccionales de la asociación bancaria, la otra es la seccional de La Rioja, Bien, que comprende a otros puntos de... don Ramos, me trae a dialogar con usted sobre el tema este en particular, en donde un comunicado de la Presidencia de la Nación y charlando con otro gremio de acá de Chilecito, en la parte privada mención, en donde la Nación dice que por primera vez los sueldos le están ganando a la inflación, ¿no? Y el otro día charlando, seguramente usted habrá visto la entrevista con el juez Alberto Carrizo, en donde cuestionó al decir que él no llega al millón de pesos y los bancarios superan, ¿no? Hay una desigualdad. ¿Qué nos puede decir usted como hombre gremialista y fuera de eso que camina, escucha la sociedad? No está metido acá adentro, lo vemos en la confitería, lo vemos en la plaza, lo vemos en alguna parte social, hasta en el fútbol. O sea, es una persona que escucha y podría tomar una dimensión totalmente distinta para tener una opinión más objetiva. No sé si me parece. Sí, exactamente, de eso se trata, ¿no? De tener una posición más objetiva. Yo creo que hay que ampliar los conocimientos, ¿no es cierto?, para tener recién una definición amplia sobre los distintos aspectos. Es cierto, ¿no es cierto?, que la posición de los bancarios en el tema salarial es bastante sobria, porque los acuerdos que se logran en las paritarias se celebran con las cámaras bancarias. No es el gobierno quien aporta, ¿no es cierto?, para los aumentos de los bancarios. Son las empresas bancarias las que conceden los aumentos a los compañeros bancarios. Y en esos convenios, ¿no es cierto?, que se acuerdan, en esas actas, queda grabado el tema de, en uno de los puntos, una cláusula gatillo, de que dice que en caso de que la inflación supere los sueldos, el costo de la vida, se va a aumentar siempre por encima de lo que dice el INDEC, o sea, el costo de la vida mensual, ¿no es cierto? Es un acuerdo que logró la bancaria con las empresas bancarias, no con el gobierno nacional. Entonces, eso da como resultado, ¿no es cierto?, que los bancarios tengan buenos sueldos. No obstante eso, nosotros aspiramos, porque yo también, por ejemplo, integro el Frente Gremial Chileciteño, en donde predico constantemente y explico constantemente esta serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que nos preocupan, y porque la situación salarial de los trabajadores en general de la República Argentina hoy es bastante difícil, bastante acotado, y tiene razón en cierto modo ese compañero, ¿no es cierto?, que usted me dice que cuestiona los sueldos de los bancarios. Pero siempre yo digo de que hay que igualar para arriba. Ojalá absolutamente todos los trabajadores logren convenios como los que tiene la bancaria y el Estado pueda concederles hacia arriba, ¿no es cierto?, el que todos ganemos igual y que todos vivamos y tengamos un sueldo digno,
¿no es cierto?, en beneficio de nuestra familia, de nuestro quehacer económico, de nuestro progreso, de poder planificar una inversión a largo plazo. Esa estabilidad económica es necesaria para cada familia, para cada trabajador. Entonces, no podemos cuestionar al que está más alto, o sea, en este caso a los bancarios, ¿no es cierto?, que están más altos, tratando de que le saquen a ellos y vayan a cobrar como el que cobra más bajo, ¿no es cierto? Estaríamos yendo para atrás los trabajadores. Tenemos que aspirar a que todos vamos para arriba, o sea, que todos estemos bien. Esa es la cuestión. Ahora, don Ramos, lo veo del fondo allá a Sergio Palacio. Sergio Palacio fue el hombre que hace muchos años viene en el gremio y siempre acordó con la gremial y además buena cintura política, también se podemos decir así, porque con este gobierno acordó con la Cámara de Bancaria, como usted dice, este aumento salarial y no hubo objeción, pero por la otra también, dos preguntas en una, esa y esta la siguiente. ¿Usted cree que el peronismo dividió tanto? Hay una frase que dice, divídese y reinará, pero ustedes nunca se dividieron. Ustedes se tomaron siempre como una forma corporativa, porque si recordamos la época de Cristina Fernández de Kirchner, ustedes hacían 2 horas de paro, porque Alperovich había despedido a trabajadores de la caja en Tucumán y no le permitía. Había muchas soberbias, se podemos decir, del kirchnerismo y del gobernador tucumano, que era kirchnerista, y ustedes hacían paro, ¿no? 2 horas y, por supuesto, anunciaban a la gente que por qué y cuál era el motivo. De esa realidad pasada ahora, ¿cómo usted se sitúa ahí? Bueno, nosotros siempre no distinguimos los paros, ¿no es cierto?, por quién está al frente del Poder Ejecutivo Nacional. ¿No es cierto? Nosotros siempre priorizamos la situación que se vive en cada uno de esos gobiernos, la situación que afecta a los trabajadores en general. Es así que, por ejemplo, a Alberto Fernández le hicimos 4 paros, siendo peronista, ¿no es cierto? Y nosotros, por lo general, casi todos los gremios son peronistas, de extracción peronista. Pero sin embargo, cuando las cosas están mal, hay que salir a la calle a reclamarlo, porque las cosas están mal. Entonces tratamos, en eso no tenemos distinción. Porque por ahí nos cuestionan por qué le paran a Milei. Bueno, también le paramos a Milei por la misma cuestión, como le paramos también a Fernández o le paramos alguna vez a Cristina Kirchner y a todos los demás. Esa es la base de sustentación de lo gremial, ¿no es cierto? El luchar por los derechos de los trabajadores. En cuanto a lo político, va en un segundo plano. Si bien es cierto, nosotros, el peronismo es bastante numeroso y fuerte, ¿no es cierto? Como fuerza política es bastante fuerte, tiene sus internas, sus divisiones también, pero a la hora de convocarse, de estar juntos, lo hacemos, tratamos de llegar a un acuerdo para lograr la solución para la gente en general. No para los dirigentes, sino para la gente en general, porque eso es lo que aspiramos. Después que eso se plasme en realidad es otra cuestión, ¿no es cierto? Si no se plasma en realidad, si vemos que lo que prometimos no se cumple, seguramente nos instalaremos en la vereda del frente para decir, esto no es lo que pactamos. Pero eso se debe a un accionar interno dentro del PRD. Don Ramos, usted vimos que varias oportunidades dijo acá al comienzo de la entrevista que pertenece al Centro Gremial Chileciteño, ¿no? Donde hay varios. Pero la sociedad condena a ciertos sectores. No obstante, usted se vuelve a retirar, es muy compacto, muy homogéneo, podemos decir, el gremio de ustedes. Para en Buenos Aires, para en todo el país. En cambio, el resto de los gremios, algunos paran, otros no. Vemos ahora los judiciales, en donde el gremio no sale, están los trabajadores solos y se dicen autoconvocados. Es como que un gremialista vive otra realidad, o es el compromiso político que tiene y deja, digamos, desprotegido al trabajador. Bueno, eso es. Usted escuchó recién una llamada telefónica que tuve de un compañero secretario general de otro gremio, más concretamente de AMP, ¿no es cierto?, donde plantea alguna movilización para el día de mañana con el tema de la votación
de la ley de base. Y él habla de la poca o la mucha indiferencia que hay dentro del gremio de MP de parte de los docentes, ¿no es cierto?, en cuanto a convocarse para hacer escuchar sus reclamos. Una cosa que va en detrimento de ellos mismos, porque van perdiendo derechos. Me plantea, por ejemplo, de que los docentes perderían la jubilación, un régimen de jubilatorio que ellos tienen los docentes, pasarían a cobrar como cualquier jubilado de cualquier actividad, ¿no es cierto?, que antes no ocurría, o sea, hasta ahora no ocurre, pero que puede con la aprobación de la ley de base pasar a cobrar como cualquier cosa, o sea, y ellos son derechos conseguidos. Claro. Conseguido a través de luchas de años en lo gremial. Y así como ocurre con la AMP, ocurre con varios gremios, ¿no es cierto?, que tienen sus acuerdos gremiales, jubilatorios, de activos, ¿no es cierto?, que son más o menos ventajosos para cada trabajador y de acuerdo a la actividad que tienen dentro del trabajo, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, yo le digo, un recolector de basura de la municipalidad, ¿no es cierto?, tiene que tener un régimen especial, ¿no es cierto?, que lo contemple, porque está trabajando con algo inorgánico, insalubre, algo que lo perjudica, que lo puede afectar tremendamente. Entonces, tiene que tener un régimen distinto. Bueno, así en cada actividad de trabajo, cada actividad tiene que tener un régimen distinto. Hay actividades que son muy estresantes, que, por ejemplo, un médico cirujano, ¿no es cierto?, pasa por un estrés tremendo en cada operación. Entonces, hay que contemplar esa situación. No todos son iguales, a eso No se todos refiere. son iguales. Claro. Exactamente. Pero no obstante eso, ¿usted cree, vuelvo a reiterar, vamos al tema de los docentes, como usted dice, el docente que lo llamó recién, pero en el mismo gremio docente se hicieron autoconvocados y esos autoconvocados apoyan justamente, usted habrá visto publicaciones en redes sociales que Chilecito, autoconvocados docentes, que apoyan a mi ley. Sí. Pero la ley base a la sociedad todavía no le llegó bien. ¿Qué es? ¿Qué beneficia? ¿Qué perjudica? Solo escuchamos palabras de la oposición a nivel nacional y el oficialismo a nivel nacional, pero no se plasmó, no se describió bien cuáles son en beneficio. El gobierno nacional dice que en beneficio de la sociedad, que para que todos salgan adelante, medios nacionales hacen mención que si esta ley sale, el populismo desaparece porque los trabajadores van a cobrar bien. Usted bien, como chileciteño, bien sabe que en La Rioja se decía que no hay que generar fuente de trabajo porque la gente se independiza y después pierde ese político. ¿O no, ¿sí? don Raúl? Sí, sí, no. Mientras más se tenga con prebenda a la ciudadanía, son rehenes políticos, ¿no? Exactamente, lo que hay que cuidar es ese aspecto, ¿no es cierto?, en cuanto a que, lo reitero, ¿no es cierto?, lo que está mal hay que condenarlo, en eso tenemos que ser ecuánimes, ¿no es cierto?, y decir, si se incurre en falta, hay que ponerlo de manifiesto. Y yo creo que hay que luchar de manera unida, ¿no es cierto?, para lograr defender los derechos conseguidos. Esto no es cuestión de banderías políticas. Primero, solucionemos el aspecto o la situación general de todos los trabajadores y después analizamos si somos radicales, comunistas, troquistas, lo que sea, ¿no es cierto? Pero primero ganemos el bienestar, ganemos los derechos, ganemos vivir con dignidad, tener el pan de cada día, la educación, la salud, todo ese tema. No podemos por ahí priorizar una bandera política, ¿no es cierto?, a costa del hambre de los demás. Ese es el tema. No nos equivoquemos en ese sentido. Entonces,
salgamos a defender lo que hemos conseguido. Porque después, y esto es real porque me pasa, que los afiliados de cada gremio te cuestionan y te dicen, ¿qué hacen por nosotros, ustedes que son los gremialistas? ¿Y qué pueden hacer los gremialistas cuando no hay acción conjunta, cuando no hay unidad, cuando no salen a la calle, cuando no hacen escuchar sus reclamos? ¿Creen que el dirigente solo les puede ganar la batalla de la lucha en contra del poder? No. Para luchar hay que tener fuerza y la fuerza se consigue con la unidad. Así es. Don Ramos, sobre el tema este, ¿usted cree que, volviendo al tema, lo que era el tema bancario, ¿no? Charlaba con agentes de seguridad y ellos con guardia están llegando al $1.000.000. Sí. Podemos decir que esa es la situación bancaria hoy, de lo que trabajan más la seguridad privada del Banco Rioja, están hoy ganando la inflación. Sí, las empresas privadas, las empresas de seguridad son empresas privadas, ¿no es cierto? Contratadas por cada uno de los bancos, ¿no es cierto?, para los servicios. Y los acuerdos son independientes de todo, de lo que nosotros podemos manejar. El personal de seguridad no es afiliado a la banca. Está bien. Así que por lo tanto nosotros no podemos meter mano en ese asunto. Una opinión personal, si usted quiere hacerla, ¿no? Suya. Digamos, ¿usted cree que, porque hoy Milei dice que la tienen que poner el privado, y hoy vemos ustedes, la parte privada, bancaria, seguridad privada, están tocando el $1.000.000, los otros superan el $1.000.000, pero los públicos no llegan ni al medio $1.000.000. ¿Qué debería suceder en todo esto? ¿Priorizar lo privado y no lo público? Nosotros entendemos que en todo trabajo hay que tener la eficiencia, la asistencia y la productividad, ¿no es cierto?, que corresponde, sea público o sea privado. Pero que el trabajo debe ser retribuido como corresponde, ¿no es cierto? Que esté siempre por encima del costo de vida los salarios. No importa que sea público o privado. Lo que pasa es que en lo privado hay muchas exigencias que sobrepasan los derechos de los trabajadores. Esto hablo en cuanto a licencia, en cuanto a licencias por enfermedad, por algunas cuestiones que son muy finitas, que perjudican al trabajador, ¿no es cierto? Usted sabe que un trabajador, ¿no es cierto?, que está constantemente oprimido por algunas cuestiones, ¿no es cierto?, en cuanto a sus derechos, tiene un rendimiento menor. Ya va predispuesto o contrariado a trabajar y trabaja de una manera estresada, que no produce lo que tiene que producir. Entonces hay que tratar de que el trabajador vaya tranquilo, que esté bien remunerado, que de esa manera a la empresa le va a producir lo que ellos pretenden. Para usted, Milei, ¿está haciendo bien la cosa o mal? Yo creo que está en una posición muy egocéntrica, ¿no es cierto?, un poco ignorando lo que le está pasando al pueblo. Veo mucha indiferencia, por ejemplo, con las provincias. Si hablamos de federalismo, ahora no parece existir tal federalismo. Las provincias pasan por una situación muy difícil, que al último la están pagando, por ejemplo, los gobernadores de cada una de las provincias, ¿no es cierto?, porque ven oprimidos o retaseados, ¿no es cierto?, sus recursos económicos para solventar los costos que demanda cada provincia. Entonces, yo creo que hay que abrir un poco más el objetivo de bienestar social a lo largo y a lo ancho del país, ¿no es cierto?, para lograr
un procedimiento y un bienestar y una convivencia necesariamente armónica, ¿no es cierto? No podemos, la otra vez sucedió en Misiones, ¿no es cierto?, un levantamiento bastante serio, tuvimos una inundación también que hay que atenderla, y situaciones que pasan en las provincias, ¿no es cierto?, que son necesariamente atendibles. Pero es culpa Entonces, de Milei o culpa de sus gobernadores, porque nosotros hemos y tenido un 10 fenómeno años de natural gobierno no es culpa de nadie, pero hay que resolverlo. porque hemos tenido, bien usted como hombre de la bancaria, hemos llevado a Carlos Mena a la presidencia y se fundió Banco Rioja, Exacto. ¿no? Y hemos tenido 10 años de Carlos Mena de un riojano y la Rioja no funcionó, y te gusta testigo que en la presidencia de Carlos Mena despidió 800 trabajadores de la Curtiembre, o sea, se multiplicó la desocupación, No, digo. exactamente. O sea, no hay que asumir las cuestiones que están malas, hay que asumirlas. Hay que ponerse al hombro, ¿no es cierto?, los hierros que uno tiene. ¿No es cierto? Como dice usted, cerró Banco Rioja, pero no es tan solo el cierre del Banco Rioja, sino el endeudamiento del país. Fíjese que después de Carlos Menem, ganó la Alianza, que en ese momento era de la Rúa, Chacho Álvarez y todo lo demás, y la bomba le explotó en la mano, ¿no es cierto? Porque era tal la deuda que tenían, que, bueno, después con el gobierno de Kirchner más o menos se regularizó esa situación. Pero es lo que pasa, es lo que pasa. A veces, nadie quiere que un gobierno, sea de la bandera que sea, un gobierno nacional, ¿no es cierto?, se vaya y cumpla su ciclo y deje al país mal para que lo resuelva el otro que viene. Yo creo que los argentinos debemos de una vez por todas aspirar a que tengamos gobiernos que vayan dejando al país lo mejor posible. Ocurre en otros países, ¿por qué no puede pasar en Argentina? Es exacto. Por último, don Ramos, una observación, ¿no? ¿Por qué tiene dos relojes, uno en cada mano? ¿A qué se debe? Me llama la atención. Es una cuestión de salud. Este reloj me marca el tiempo, y porque tengo problemas con presiones oculares y de tensión, me mide la pulsación, todo ese tema. Es más medicinal que por tiempo. Gracias. Esa es la razón. Gracias, don Ramos. No, por nada.